Hola, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a un programa de Coffee Brain. Soy la doctora Kirsi Ruiz Navarro, médica psiquiatra, y estamos transmitiendo en vivo desde nuestra página de Facebook. Estoy en compañía del equipo de especialistas de Brain and Mind. Hoy está con nosotros la maestra Claudia Guillemot, psicóloga con maestría en terapia familiar, con formación en prácticas narrativas y terapia focalizada en emociones. Buenos días, Claudia, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas y a todos. La maestra Mercedes Navarro, psicóloga cognitivo-conductual con especialidad en tanatología clínica y mindfulness aplicado. Buenos días, Mercedes, bienvenida. Gracias, buenos días a todos. La doctora Abril Nuche, psicóloga, neuropsicóloga infantil y doctora en neurociencias del comportamiento. Buenos días, Abril, bienvenida. Buenos días a todos. Y la doctora Bárbara Enrique Solórzano, doctora en psicoanálisis contemporáneo con especialidad en parejas familiares. Y gracias, Monique Damas, una estrategia digital, quien hace posible la transmisión. Y justamente le doy la palabra a Bárbara para que presente a nuestro invitado, que el día de hoy con el tema La piel del mundo. Adelante, Bárbara. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Yo muy emocionada y muy contenta de poderles presentar a Roberto Vargas Arreola y cerrar con él y con broche de oro este mes de junio de Coffee Brains dedicados a prácticamente hombres, padres, académicos, maestros y padres de familia que han impactado de alguna u otra forma pues a mi persona, y yo creo que un pedacito también al mundo. Les presento a Roberto. Él es doctor en psicoanálisis con área de especialización en pareja y familia por la Universidad Intercontinental. Es clínico en consulta privada, analista y supervisor didáctico, asesor en proyectos de investigación psicoanalítica, docente de licenciatura y posgrado en programas de psicoterapia y psicoanálisis, presidente de la Asociación Mexicana de Psicoterapia, Investigación y Comunicación, la AMPIC. Es director de DASEIN, secretario del Colegio Nacional de Psicoanalistas Clínicos y tiene un montón de nombramientos, pero él habla eh, por él de tantísimas cosas que pueden sintetizarse en este libro que publica, que se llama La piel del mundo, una mirada del psicoanálisis relacional en las familias contemporáneas. Bienvenido, el espacio es tuyo, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Emma, muchas gracias a todas. Es un gusto estar por acá. Y bueno, la idea es poder compartir algunas ideas centrales sobre este libro, La piel del mundo. Un libro que se publicó recientemente y que tiene la intención de poder pensar a las familias contemporáneas, pensando que ya no se trata de una sola familia, de un modelo tradicional de familia, como sería la familia nuclear, sino el poder situar y visibilizar también a las familias que hoy en día están en nuestra cotidianidad, ¿no? Como las familias monoparentales, por ejemplo, las familias reconstituidas, las familias homoparentales, familias trans, familias que acceden a la parentalidad por reproducción asistida, familias adoptivas, entre otras. Ese fue el principal objetivo que tiene que ver con mi tesis doctoral, ahí surgió todo. Y a partir de esa tesis doctoral fui abordando algunos indicadores desde el psicoanálisis relacional, que es el campo en el cual me he especializado, que me ha interesado y que me ha permitido ver las relaciones familiares desde un lugar más humano. Entonces, bueno, pues yo encantado de estar por acá. Muchas gracias, Emma. Roberto, ¿qué es Sí, eso del psicoanálisis relacional? Sí, con mucho gusto. Bueno, el psicoanálisis relacional es un modelo psicoanalítico reciente. En realidad estamos hablando de que los primeros estudios, el primer abordaje que se hizo sobre el psicoanálisis relacional es de los años 80 por Stephen Mitchell, aunque sin duda han habido precursores del psicoanálisis relacional a lo largo de la historia del psicoanálisis, incluso desde los inicios con Sandor Ferenczi, por ejemplo, quien hizo grandes aportaciones para poder pensar en la relación terapéutica como un factor de cambio, como un motor de cambio. Pensamos desde ese ángulo, los psicoanalistas relacionales, que el encuentro psicoterapéutico tiene tal nivel de producción psíquica que permite los cambios que también se esperan en el paciente. Y es un encuentro intersubjetivo transformador, de tal forma que también el psicoanalista se ve impactado, se ve influido por todos estos cambios que están presentes en la diada analítica. Entonces, bueno, es un modelo más reciente, por supuesto, del psicoanálisis, una evolución del psicoanálisis clásico, con adecuaciones, por supuesto,
en donde se centra sobre todo el impacto que tiene el vínculo terapéutico y bueno, también algunas nociones sobre el contexto, el ambiente, ya no solo ubicado como desde un paradigma clásico del aparato psíquico, en donde no hay tantas interacciones con el entorno, con el otro, ¿no? Desde una relación interpersonal. Entonces, bueno, desde ese ángulo el psicoanálisis relacional ha nacido y se ha desarrollado de manera importantísima. Hoy en día hay muchos autores y congresos y, bueno, muchas cosas que se han desarrollado alrededor del psicoanálisis relacional. Clau, adelante. Bien, gracias. A ver, Roberto, yo como en dos áreas, ¿no? Primero, yo también estudié en la Universidad Intercontinental, pero estudié en los ochentas. Y precisamente era este tema donde pues todo era hacia adentro o hacia atrás y el tema hacia afuera, en lo Sí, relacional quedaba como muy corto. No fue hasta una maestría años después que nos decían, es que el psicoanálisis desde ese punto de vista todavía y apenas está empezando a entender el tema relacional más allá, ¿no? Del vínculo terapéutico, más allá de centrarnos en las causas, centrarnos en los efectos y considerar el contexto. Eso por un lado, y veo que pues ha ido caminando, ¿no? Ha ido evolucionando, ha ido teniendo diferentes maneras de nombrarse y de probablemente abordarlo desde perspectivas que otros modelos ya habían visto venir, que de pronto se quedaba corto, ¿no? En sí, aquel momento, estamos hablando de los ochentas. claro, Y cuando decías las diferentes familias, estoy recordando un libro que por ahí tengo, que viniendo el milenio para el año 2000, el Reader's Digest empezó a hacer una investigación que publica, ¿no? Y lo que hizo fue irse por el mundo a tomar fotos, ¿no? Tomar sí, fotos, la regla era que el fondo iba a ser blanco y se iba a fotografiar a las familias, como sea que esas comunidades entendieran familias. Y si uno abre ese libro, pues ves familias donde solamente hay hombres y hay vacas, ¿no? Familias donde ves una mamá, un papá y un hijo, ¿no? Familias donde, por ejemplo, son las mujeres atrás y los hombres adelante, ¿no? Familias que incluyen a los niños y familias que no. Y de alguna manera fue una forma de abrir la mirada, pues ya hace casi 25 años, de cómo el concepto de familia de pronto se entendía solamente desde una cuestión muy occidentalizada y muy limitativa, ¿no? Esto de lo contemporáneo, moderno, en un espacio de tiempo muy corto, cuando las familias en general se han entendido de muchas maneras y hemos tratado de imponer una sola visión ya, muy restrictiva, ¿no? Entonces me parece que tu libro da esta como, pone por escrito esto que sucede desde sí, hace tal vez ya mucho tiempo, pero que no recibía el nombre de familia. así es, así Ujú. es. Sí, yo creo que tiene que ver también con una postura idealizada, ¿no? Hacia ese tipo de familia, desde un modelo tradicional, que sigue estando presente en los anuncios publicitarios, en la vida cotidiana, incluso en ciertos prejuicios que la gente tiene sobre lo que puede implicar, por ejemplo, no tener una pareja o no tener hijos, o tener mascotas como hijos, no sé, como formas en las cuales de repente también están presentes ciertas ideas preconcebidas, ciertos prejuicios, que bueno, justo la clínica permite deconstruir, permite dar cuenta que también, a pesar de que no haya un vínculo consanguíneo, se puede ejercer una función parental, puede ser un padre. Incluso los autores han coincidido con que aun cuando sea el padre biológico, se ejerce una función y se adopta a ese hijo, ¿no? Es una función adoptiva también hacia ese hijo. Y también sabemos que hay muchos padres biológicos que no reconocen su parentalidad, no reconocen su función parental y que, bueno, ahí vemos también situaciones que relata también el libro sobre esos hijos que están abandonados, que viven violencia, que están en situaciones de marginalidad, de vulnerabilidad social, ¿no? Entre otras cosas. Así es. Algo que se me hace súper interesante es cuando tú planteas que ya no podemos pensar a las familias en cuestión de roles, el rol que hace la mamá, sino en cuestión de funciones. Sí, Justo esto que comentas, ¿podrías ir un poquitín más a profundidad? ¿Por qué ya no roles y por qué se habla de funciones? claro, claro, claro. Sí, porque sin duda, desde la propia experiencia y desde la experiencia que se ha tenido con pacientes, nos percatamos que muchas veces quien ejerce la función materna no necesariamente es la madre,
quien ejerce la función paterna no necesariamente es el padre. En mi propia experiencia, provengo de una familia monoparental masculina. Y bueno, mi padre es quien ejerció principalmente la función de cuidado, de atención, de protección, de seguridad, lo que usualmente se asocia con la función materna. Y bueno, desde la clínica también lo podemos observar. De repente también podemos ver que no necesariamente es tan estricta la clasificación en que todas estas características se asocian a la función materna y las características de los límites, las sanciones, los castigos, la distancia afectiva se asocia con la función paterna. Y es que el psicoanálisis mismo así se construyó desde el complejo de Edipo, por ejemplo. Freud estableció ciertos parámetros para poder pensar en la función de una madre y en la función de un padre. Afortunadamente, después en su misma obra, planteó ciertas ideas que lo llevaron a reconsiderar esta postura y a decir de que, bueno, se trata más como de una cuestión duplicada, ¿no? Donde no es tan estricto, no es tan separado, lo que se asocia generalmente con una función materna y lo que se asocia generalmente con una función materna. Y bueno, hoy en día podemos observar que sí, muchos padres pueden ejercer una función de cuidado, por ejemplo, y algunas madres también, ¿no? Pero también ponen límites. Y es que es un tanto así. Creo que ya en la práctica podemos observar de que se trata de funciones, no tanto de roles tan esquematizados, tan separados o clasificados como lo que habitualmente solemos pensar y que el psicoanálisis clásico configuró a través de estas nociones. Y me haces pensar también Roberto, en cómo estos son temas de terapia, ¿no? Temas de Claro. terapia que pueden tener un impacto en la salud mental de las personas, como ideas. Por ahí Michel Foucault decía que había que desafiar las ideas, ¿no? Cuando menos ponerlas sobre la mesa y ver cómo estamos en relación con esa idea sobre roles, funciones, estereotipos, etcétera, y cómo las familias de pronto hablan de estas disfuncionalidades cuando no las hay, porque lo que hay es una función diferente, alternativa, saludable, segura, pero que no entra en la cajita como en el canon social que todavía puede ser pues un peso importante para algunas personas, ¿no? Y un poco la pregunta sería, Sí. el, eh, ¿cómo relacionamos esto? ¿Llega por temas de ansiedad, de depresión, por temas muy específicos de salud mental? O el tema ya en sí de decir, oiga, estoy bien, estoy mal, estoy viendo, yo de pronto tengo aquí hombres que me dicen, esto es machismo, no es machismo, ¿dónde estoy parado? Como si hubiera mucha duda de todos estos cambios que hoy además los podemos nombrar. Sí, 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 sí. Pues mira, yo creo que los motivos de consulta son muy diversos. En mi experiencia clínica, pocas veces se llega por un asunto particularmente que tenga que ver con la familia, a menos de que sea una terapia familiar, ¿no? Por supuesto, si tiene que ver con familia, pues sí, una terapia familiar, sin duda, este motivo de consulta va a estar encaminado hacia eso. Pero en la escucha clínica podemos advertir, ¿no? Lo que ha impactado para ese paciente, el provenir de una familia de tal o cual modalidad, de tal o cual tipología, ¿no? Y bueno, a partir de esa escucha también vamos viendo lo que ha representado para él o para ella estar constituido por esta matriz relacional, por estas relaciones interpersonales, en donde tal vez algún comentario estuvo presente, donde tal vez algún bullying de la escuela, ¿no? Alguna situación de bullying en la escuela, algún desacuerdo familiar, como lo que puede impactar también a partir del divorcio de los padres, por ejemplo, la separación y las familias reconstituidas. No sé, en función también de la escucha clínica, me parece que podemos advertir todo el impacto que ha tenido la configuración familiar y bueno, por supuesto, ahí visibilizar algunas cosas que se presentan en el libro. Y desde antes también, ¿no? O sea, como que cuando alguien llega a consulta por primera vez, no solo se queda uno como terapeuta con el motivo de consulta manifiesto, como que de fondo también uno empieza a percibir cómo han impactado dentro de su personalidad Sí, eh, lo,
la función que tuvo o no tuvo de madre, la función que tuvo o no tuvo de padre, en fin, cómo lo fue constituyendo como un individuo que no solamente creció y se desarrolló físicamente, sino internamente, emocionalmente, psicológicamente también. Y pues de ello da cuenta cualquier persona, cualquiera de nosotros. Hablamos de nuestras familias, aunque no precisamente nos pronunciemos al respecto, sino en nuestra manera de llevarnos, en nuestra manera de relacionarnos, en nuestra manera de concebir el mundo. Y en ese sentido me parece muy, muy lindo tu libro porque hace referencia a que todos los adultos Sí, en realidad somos responsables de todos los niños que tenemos a nuestro alrededor. No solamente porque nosotros cuando vamos a consulta, porque tenemos un problema en específico, queremos ser mejores madres o padres o queremos ser mejores amigos, mejores hermanos, mejores hijos, sino porque también el mundo está allá afuera, el mundo nos envuelve y también tenemos una responsabilidad para con nuestros vecinos, para con nuestros fraccionamientos, para con nuestras sociedades, con nuestra cultura y más allá, ¿no? O sea, lo que le sucede al mundo también una partecita nuestra y esto impacta nuestra salud mental, nos sucede a nosotros. Nosotros no podemos separarnos de todo aquello que nos contiene. así es, así es, así es. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que como adultos tenemos una responsabilidad psíquica. Se trata de una adultez psíquica, así lo plantea en el libro, una capacidad para poder responder ante las necesidades que tienen los infantes. Por supuesto, desde ese ángulo, pues impacta mucho, ¿no? El trabajo clínico que realizamos, los que también trabajamos con niños y adolescentes, con quienes están en ese proceso de desarrollo, pero también me parece que el compromiso está desde las relaciones que establecemos con el mundo, como bien refieres. Cuando salimos a la calle, cuando vemos a un niño en una situación de desprotección y abandono, o sea, ¿qué papel tenemos ante eso? Y me parece que desde ese ángulo, pues sí, los niños como las nuevas generaciones también tienen una necesidad de cuidado. En el libro se habla de un hogar relacional, ¿no? Porque es un concepto también psicoanalítico de cuidado, de atención y contención ante las necesidades básicas que puede tener un infante y especialmente cuando hay una situación traumática de por medio, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí también me parece muy importante el trabajo que realizamos y bueno, el papel que también tenemos a nivel social. Mm. Sí, Claudio. Roberto, yo desde las prácticas narrativas, algo que nos repiten todo el tiempo es que la terapia tiene una dimensión política, ¿no? Hay que asumirla como tal y no, vamos a hacer, no dejarla de lado. Y revisando tu libro, también yo decía, bueno, ¿cómo hacer prevalecer esta visión relacional de cuidado mutuo, de correspondencia, ¿no? De corresponsabilidad, nos toca corresponder con responsabilidad en todo el entorno, el contexto que vivimos. Eh, Sí. cuando hay una dimensión tan separatista, tan divisoria, tan de los otros y nosotros, tan ¿cómo aportas a esto? Porque las familias llegan, digo, yo veo familias, pero también veo terapia individual, terapia de pareja y veo el reto, ¿no? Que implica, eso no me toca, resuélvelo como puedas, como una visión todavía muy individualista que pareciera que ya no Ah, es saludable. ¿Cómo aporta el libro a esto? ¿Cómo contrarrestar de alguna manera? Sobre todo que estoy pensando que tal vez sea una lectura que se reduzca como a un número, ojalá sean muchos libros los vendidos, ¿no? Pero como a un ámbito académico tal vez muy específico. ¿Cómo impactar afuera? Y creo que este programa puede tener ese potencial. yo creo que el reconocimiento mutuo es algo muy importante, el poder reconocer quién soy y quién es el otro. Me parece que también en la medida en que esto no se logre, da lugar a estos ejemplos que das en la clínica, cuando se trata, ¿no? De que algún miembro de la familia dice, esto no me toca, te toca a ti, ¿no? O el responsable de todo esto es él, no yo, ¿no? O alguna situación de esa índole. Parece que ahí el trabajo clínico es muy importante para poder reconocer quién es cada uno de los miembros de una familia, por ejemplo, o en el caso de una terapia individual, quién es el paciente. Y claro, el mundo interno que tiene, el mundo interpersonal, toda la matriz que tiene, pero desde ese ángulo el reconocimiento de sí mismo y del otro me parece algo muy, muy importante.
Me parece que también esta posibilidad de poder pensar en un reconocimiento mutuo permite un poco la piel del mundo, ¿no? Como la posibilidad de esa membrana común de interrelación, de interconexión, que no siempre se logra, porque también, sin duda, estamos inmersos en situaciones complejas, de estrés, de enojo, y bueno, claro, todas estas emociones, cuando no son bien llevadas, me parece que dificultan el proceso de interacción con el otro y dan lugar a pautas de violencia. Entonces, bueno, creo que el trabajo clínico en general ayuda muchísimo, ¿no? Para poderse reconocer a uno mismo, poder reconocer quiénes son los otros que nos acompañan. Yo apelaría a eso, Claudia, y que bueno, el libro un poco va por esa línea, por ese trabajo. Y sin embargo, no la división. Una cosa es el reconocimiento del uno frente al otro y otra cosa es hablar de los otros como si no tuvieran relación con nosotros. Exacto, sí, sí, sí. Exacto. Ok. Ujú, Pensar que el otro también influye en nosotros, ¿no? Este es ujú. un proceso también de ida y vuelta, una De ahí bilateral. ujú. Pero bueno, un poco tendría que pasar por ese reconocimiento para que también no veamos lo negativo en el otro como a modo de ataque y entonces tengamos una actitud defensiva, como en general pudiera pasar en algunos casos en donde se gesta la violencia, donde Y puede proyectar un tanto, ¿no? La proyección como algo que comúnmente usamos, en la vida cotidiana, proyectamos en el otro ciertas cosas que no reconocemos de nosotros mismos y eso implica que también se dé una sensación de ataque o una sensación de violencia y una actitud defensiva de por medio. Entonces, bueno, ahí se gesta, me parece, un conflicto. Y eso lo podemos ver a nivel familiar, a nivel de pareja o en general en cualquier interacción, ¿no? ujú. Entonces, el reconocimiento mutuo no siempre se logra, pero me parece que hacia allá tendremos que ir en el trabajo clínico que realizamos y en general en nuestras relaciones interpersonales. Por ahí tengo yo una buena amiga de la maestría que dice que ella va por el mundo aventando flores y que así pues va recibiendo flores de regreso, ¿no? Que de pronto estas cortesías mínimas básicas que podemos tener como seres humanos, desde dar las gracias, abrir la puerta, decir buenos días, Sí, ayudan a construir un mundo mejor y en ese sentido todos tenemos como esta posibilidad. Ahora, algo del libro que a mí me gustó mucho me parece también muy novedoso, cuando menos para mí, que ya no estoy tan allegada al tema de psicoanálisis, es que sí se le da un lugar, lo que en prácticas narrativas quiere decir que el paciente es el experto en su vida, ¿no? Y no somos inmunes como terapeutas a los efectos de la terapia en nosotros mismos. Cada sesión terapéutica salimos como una persona diferente también por ese aspecto relacional. Antes parecía que había una posición de yo soy experto en tu vida porque yo soy el que estudié y yo soy el que sé más. Y ahorita me pareció muy novedoso que ya el psicoanálisis lo vea como no. Aquí hay algo que va de ida y vuelta y yo siempre se ha trabajado mucho en tenemos que estar también terapiados y supervisados Ujú. como parte de nuestro trabajo responsable, pero creo que es la primera vez que yo lo leo como algo. Sí, sí sucede y hay que atenderlo. sí, 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 es un paradigma reciente, pero sí, hoy en día contamos con varios autores, varias obras, entonces con mucho gusto, igual si hay un espacio dedicado a psicoanálisis relacional, yo encantado también de participar y de difundir más el psicoanálisis relacional, por supuesto. ¿Qué podrías, desde tu experiencia, a partir de tu familia monoparental, a través de la escritura, sobre todo de este libro, Sí, decirles hoy a quienes ejercen esa función paterna, Robert? sí. Eh, en la clínica psicoanalítica eh, existe el suficientemente bueno. Hay un autor que conocemos que habla sobre lo suficientemente bueno. Y bueno, la experiencia clínica que también he tenido con algunos pacientes que son padres o madres, de repente me llevan a pensar con sus historias que hay una exigencia fuerte hacia ejercer un rol casi a la perfección, si no es que de manera perfecta. Hay como un posicionamiento del ideal, como del molde, de lo que puede implicar también ser mamá o ser papá.
Eso en medio de una situación de exigencia laboral, familiar, social, personal, que conlleva este mundo hipermoderno, ¿no? También en el libro se habla sobre la hipermodernidad. Entonces, yo lo que les diría es, retomando este suficientemente bueno, que no se trata, o también así lo habla el libro, de ser un papá ejemplar o una mamá ejemplar, sino de ser lo suficientemente buena, ¿no? Lo cual implica también esa disposición, esa capacidad para estar, pero también reconocer las fallas que evidentemente existen y que esas fallas también nos constituyen, que van a constituir a ese hijo, a esa hija en su proceso de desarrollo. Entonces, es como si también invitara a pensar que este nivel de exigencia puede ser deconstruido y tratar de ver de qué se trata, qué está presente. Yo un poco me iría por esa línea, ¿no? Muchas gracias por la pregunta. Mm, mm. Sí, Kitsia. Te escucho, Roberto, me parece que es un nivel de exigencia que parte de la narrativa de la tradición y de todo, ¿no? Es cuando mis pacientes me dicen, es que no soy buen padre o no soy buena madre o quiero ser buena hija, yo, ¿y dónde está escrito el manual de la buena hija? ¿Y dónde está escrito el manual de la buena madre? Sí, Punto aquí es, ¿no? Y es un poco mi pregunta, que a lo mejor no tiene como una respuesta, ¿no? Yo lo que les digo a mis pacientes es, tú tienes que ir construyendo tu propia narrativa, ¿no? Y tienes que ir construyendo tu propia regla, pero ¿cómo entras a quitar, ¿no? Como ese imprinting, ¿no? Como ya prácticamente que está en el tuétano de ese deber ser, de cómo tiene que estar configurada la familia, cómo tengo yo que comportarme, cuál es mi exigencia, cuál es mi función, ¿no? Para no decir rol, ¿no? Y a mí lo único que se me ocurre es, yo me voy como un poco a la cultura judio-cristiana, ¿no? Y claro, vamos a partir de, no solamente es una figura muy patriarcal, pero es el honrarás a tu padre y a tu madre, ¿no? O sea, que son cosas de milenios, ¿no? De 2024, de más de 2000, que estamos en el 24 años. Entonces son tradiciones como muy puestas ahí. ujú, claro. ¿Cómo llegas a cambiar como toda esta historia o tradición? Yo creo que mucho del trabajo de deconstruir, de dónde viene, o sea, ese ideal, de dónde viene esa acomodación, ¿no? De hacerlo perfecto, de hacerlo bien, ¿no? Como también lo señalas tú. Y tengo la impresión, o también viene en el libro esta postura, esta hipótesis, que el hecho de adoptar un molde o un ideal de perfección implica el no verse a uno mismo. Entonces, ante un vacío representacional del sí mismo, es más fácil o accesible adoptar un papel, como un papel de lo que socialmente nos dicen que debe ser un padre, lo que socialmente nos dicen que debe ser un hermano. Entonces es un poco como la situación de ese vacío, de no saber quién soy, de no saber cómo ejercer ese cuidado, esa atención hacia el hijo o la hija, que podría conllevar a adoptar más un rol social o una expectativa de un ideal de lo que se espera de mí, ¿no? Entonces, bueno, es un poco como lo que te respondería. Y clínicamente hablando, pues tendremos que ir más hacia la pregunta de quién eres tú, cuál es tu forma de ejercer la maternidad, tu forma singular, porque no hay una forma prototípica, aplicada para todos, considerada la ideal, no, sino tu forma de ser papá. Pues. Perdón, Claudia, lo que pasa es que eso es literalmente, ¿no? Suena muy padre, ¿no? Y quizá es algo que repetimos, ¿no? Como mucho en la consulta, pero terminan saliéndose del huacal, ¿no? ¿Quién hace esto? O termina siendo como la oveja negra, termina siendo a quien señalen dentro de una dinámica familiar cuando deciden algo diferente, ¿no? Cuando construyen su propia identidad. Y creo que el sufrimiento justamente parte de ahí, porque son inconscientes de seguir como la narrativa, no se dan cuenta, ¿no? Lo que nos llega a nosotros es el sufrimiento por buscar su propia identidad. Creo. Exacto. Sí, 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 por supuesto. Adelante, claro. No, y ahí estaría como esta parte en lo que yo mencionaba Foucault de desafiar la idea, ¿no? Si no, la idea nos vive, la idea de familia, la idea de cierta manera de ejercer un rol, estereotipado o no,
Es decir, claro, ¿dónde estoy yo parado? Se llama mapa de declaración de posición. ¿Dónde estoy yo parado o parada en relación con estas ideas? Y entonces empieza el proceso de deconstrucción. A mí algo que me ha claro, orientado mucho en la consulta es en esta idea del papá o mamá suficientemente bueno, cualquier rol que nos, bueno, cualquier función que nos toque en la familia, es el horizonte es la definición de salud mental. ¿Eh? Y me voy a la básica de la OMS y digo, a ver, hay días que nos sale muy bien y hay días que nos sale muy mal, ¿no? Pero ese puede ser un horizonte que nos guía a decir, bueno, sacar a la vida una persona resiliente, con agencia económica preparada, eh, participativa, empática, que sepa más o menos cómo enfrentar desafíos, que conozca sus capacidades, todo lo que la definición puede incluir. Y pues a veces como dar ese chance de, a veces de verdad nos sale padrísimo y a veces es un rotundo fracaso y el día siguiente tenemos como la siguiente oportunidad, valga la redundancia, de decir, bueno, hacia allá vamos, esto que hacemos con lo que tenemos, pero también con una idea de que hoy sí nos podemos preparar mejor, ¿no? A mí esta parte de que los niños no vienen con instructivo y que no, hoy sí tenemos muchísimas posibilidades de si tal vez no tenemos mucha idea de por dónde, cuando menos sí la gran mayoría sabe lo que no funcionó en su propia crianza, lo que no quiere repetir, lo que de alguna manera dices que a mí no me pase esto, cuando a mí me toque tener a un niño, un adolescente, otro adulto en mi vida, porque somos responsables y corresponsables. sí, 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 sí. Sí, yo coincido contigo porque me parece que también mucho del trabajo que hacemos va encaminado hacia la reparación, ¿no? Me parece que también el poder reparar cuando cometemos algún error, cuando hay alguna falla en el ejercicio de nuestra función, el poder acercarnos, poder pedir una disculpa, poder reparar de alguna manera, ¿no? Los niños pequeños, pues desde la terapia de juego, desde la forma en la que juegan en general, parece que van reparando muchas cosas, muchas eh, situaciones que en la fantasía podrían representar daños, ataques, agresión, entre otras cosas. Y yo creo que cuando una persona tiene la disposición para reparar, bueno, es algo que también se puede reconocer. De hecho, mucho del trabajo clínico, pues es un poco recrear la situación traumática que ha vivido un paciente en su vida, en su historia de vida. Y a partir de eso poder reparar mucho de eso, mucho de su dolor, ¿no? En un momento distinto, con una persona distinta, pero es hacia allá donde vamos, ¿no? En el psicoanálisis relacional. Muchas gracias, Carmen. Por acá también está la mano alzada de Abril. Adelante. Sí, es que ustedes hablan de un proceso que a mí siempre me ha parecido dificilísimo, que es el de la deconstrucción, ¿no? Sí, Y ahora, bueno, está como muy de moda la palabra, ¿no? Y por todos lados oímos, sobre todo en el caso de los hombres, ¿no? Ah, es que está deconstruyéndose o debes deconstruir. ¿Cómo se hace eso en terapia? O bueno, ¿cómo se hace eso en este psicoanálisis relacional, ¿no? Porque lo escuchamos un montón, pero a mí sí, se me hace súper complicado. ¿Cómo lo hacemos en terapia? ¿Qué hace o cómo se trabaja esto en la terapia? claro, claro, claro. Mira, yo te diría que los pacientes traen ciertas ideas, ciertos prejuicios, porque por ahí surgió también la idea de deconstruir ciertas ideas muy esquematizadas. Una paciente, por ejemplo, a esto que justo yo pensaría como idea, como eh, una idea preconcebida, le llama construcción, precisamente, ¿no? Me parece que de construcción va muy de la mano. Construcciones que tienen que ver, por ejemplo, sobre la vida matrimonial, que tienen que ver con la maternidad, ¿no? Como ciertas ideas de cómo deben ser las cosas. Y a partir de eso me parece que es importante poder analizar, porque no necesariamente es la forma personal o singular de ver el mundo. Y me parece que clínicamente hablando tendríamos que ir hacia ese despertar del paciente que pudiera decir, esto no me suena, esto sí. Pero a veces también como vamos adoptando precisamente estas construcciones, no nos percatamos, es como un proceso automático o inconsciente, en donde ahí está la parte clínica, ¿no? De poder decir, ¿realmente quiero esto? ¿Realmente siento esto? ¿Realmente eso proyecto para mi vida?
y bueno, a partir de eso ir deconstruyendo. Yo pensaría que clínicamente hablando va por ahí, aunque si te soy sincero tampoco soy experto en el tema. Es un tanto lo que yo realizo a nivel clínico y desde donde yo planteé esta posibilidad de pensar en la deconstrucción. Gracias. Gracias. Puede ser, perdón, pero no te doy la palabra, puede ser como cambiar ese sistema de creencias. O sea, a veces un poco la deconstrucción, o como permitirte cuestionar las creencias y entonces a partir de Exacto, eso ir como moldeando las propias, algo así, ¿no? Creo. exacto. Sí, sí, me parece que va muy de la mano con eso. Gracias. El punto es, cuando ocurre eso, la culpa. Sí, 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 sí. Empiezan a salir como muchas cosas, ¿no? Hay, Sí, aparecen en el camino y en el inter muchas emociones que lo van como entorpeciendo, ¿no? Y ahí es donde entran ustedes, justamente, ¿no? Lo complejo. Exactamente, lo complejo, ¿no? Claro, no es tan sencillo, es complejo. Adelante, Corina. Gracias, buenos días. En la idea anterior, y creo que las podemos unir, más o menos se mencionó, pero me parece que yo me quedo con un poquito de ganas de enfatizar en el tema de la madre o de los padres o de la crianza suficientemente bueno, ¿no? Y yo lo elevaría a cualquier cosa. Estas personas que tienen niveles de autoexigencia súper elevados y que no pueden descansar, y que no pueden tomar, que no merecen amor, que no merecen, o sea, es como algo que se ve en terapia todo el tiempo. sí, Y hablar de lo suficientemente bueno. Yo diría, frente a los hijos, el problema no es equivocarse, el problema es no saber o, no, o sea, no saber de facto que me voy a equivocar sí o sí. No hay manera, no hay perfeccionismo, o sea, no existe esa cuestión perfecta, por más que yo la idealice o yo lo lea o yo lo vea o yo lo escuche, todos los niños sí, son diferentes, todas las circunstancias son diferentes, todos los padres son diferentes, tu estado de ánimo como padre es diferente cada minuto de cada día. Y entonces uno tiene que saber y subirse a su escalón del imperfeccionismo, si así lo queremos ver, y que vamos a regarla sí o sí todo el tiempo, todos los días. Decía una sí, sí, maestra sí. mía, nada más pónganle más dinero al cochinito para la terapia, ¿no? Ahí vayan acumulando desde que el nene nace. A lo que voy con esto es que lo que yo invito a hacer a mis pacientes de cualquiera de los rubros es que sepamos eso de nosotros mismos, aunque Claro, no lo deseemos y aunque no lo esperemos, que sepamos que la vamos a regar, aunque no nos demos cuenta, y que cuando tengamos la fortuna y el autoanálisis y la autocrítica suficiente y la culpa nos invada y demás de darnos cuenta, entonces hacer algo al respecto. Y es ahí donde empieza la reparación y la reconstrucción de algo que tal vez no me hicieron a mí o no me dieron a mí en mi infancia. Y que yo me permito primero saber que estuvo mal. ¿Por qué lo sé? Pues porque apareció la culpa. Y entonces claro, hago algo con eso. Voy al niño y le digo, oye, me equivoqué. Y estoy aprendiendo a reconstruirme y a repararme y a aprendo de ti y aprendo de mí. Y esto no nos puede volver a pasar, ¿no? Entonces, partir como de ahí para poder reparar justamente y volver a reescribirnos y volverlo a intentar al día siguiente. Aquel que no sabe que se equivocó y que no siente culpa y que no se da cuenta no puede reparar. no puedo reparar, claro. Sí, 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 sí. Sí, totalmente de acuerdo, Corina, totalmente de acuerdo. Me parece que de por medio está el reconocimiento de la propia vulnerabilidad, ¿sí? Me parece que nos tendríamos que reconocer como vulnerables para poder dar cuenta precisamente de eso que ocurrió en nuestra infancia, como bien señalas, y a partir de eso, bueno, poder reparar o reescribir la historia, ¿no? Tratar de darle un significado distinto a la historia, ya en un momento distinto de vida, con otra persona que nos está ayudando, que nos está escuchando. Entonces sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, quienes no tienen esa posibilidad de poder reconocer la propia vulnerabilidad, me parece que dificulta mucho el proceso de reconocimiento mutuo, ¿no? Efectivamente, sí. Gracias. Así Claudia. me viene justamente y retomo esta última idea, ¿no? Sí, Porque para allá claro. iba, porque aquí viene una parte muy compleja, ¿no? Más Sí, en estas estructuras como de personalidad, es que
Yo aprendí hace muchos años, cuando hacía la especialidad, ¿no? En mis supervisiones, que me decía el supervisor de psicoterapia, ¿no? Es que también en la salud mental hay pacientes desahuciados, ¿no? En esta parte de si yo no soy capaz como de reconocer esa parte, si yo no soy capaz de reconocer mi vulnerabilidad, entonces no hay nada que cambiar, aunque el sufrimiento ahí está, ¿no? Y Claro. si ese sufrimiento lo enfocamos a la narrativa de hay que sufrir, mortificarse y etcétera, etcétera, no, bueno, es que por dónde llegas, ¿no? Por dónde empieza el cambio. Sí, 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 que hay Sí, claro. algunos pacientes, pues narcisistas, ¿no? Con una cierta tendencia narcisista, que lo que opera es hay una defensa, ¿no? Una defensa que está dificultando el contacto con sus emociones y con esa vulnerabilidad. Entonces ahí podemos hacer cosas, porque sí, efectivamente mucho del trabajo clínico es tratar de que esa defensa sea un poco más liviana, más ligera, que empiece a ceder, que empiece a reconocer al otro a partir del reconocimiento de sí mismo. Y bueno, en muchos casos se dan resultados muy positivos, yo diría que sí. Pero bueno, claro, es muy complejo, como también Emma señalaba. Sí, Adelante, Claro. Clau. Estoy pensando, Roberto, un poco también en tu libro y te voy a dar un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia. En Australia, cuando empieza a ser ese continente invadido, vamos a decirlo, fuera de que haya sido la cárcel del mundo durante una época, había aborígenes australianos, ¿no? Que fueron profundamente vulnerados, ¿no? A partir de ideas colonialistas y todo esto que podemos conocer en la historia. Pero no se entendía la configuración de la familia de aquellas personas, además de las diferencias físicas que se consideraban, por ejemplo, como menores, por decirlo de una manera más elegante, y el papel de las tías, ¿no? Casi como segundas o terceras mamás, un tema que tiene que ver mucho con la configuración de ellas en familia y la imposición. claro, Hoy sabemos que hay marchas, ¿no? De reconciliación, de perdón, de reparación, de resiliencia para una comunidad que fue muy vulnerada. En la sí, clínica, en la terapia, no con la magnitud de un país, por ejemplo, o de una comunidad completa, en este caso los aborígenes australianos, ¿cómo ves? ¿Cómo el libro podría ayudarnos como a entender que sigue habiendo como estas cuestiones, ahí fueron muy visibles, ¿no? Sacaban a los niños, los llevaban a orfanatorios, desmembraban familias, no se entendía el papel o las diferentes funciones de todas las mujeres, sobre todo. Pero en lo chiquito de la clínica, vamos a decir, en lo del día a día, ¿consideras claro. que sigue habiendo como estas imposiciones brutales de eh, si te embarazas te tienes que casar, si claro que no puedo aceptar tu estilo de vida, por ejemplo, con eh, las familias homoparentales, como estas imposiciones todavía brutales, que no son tan generales como un país completo, obviamente, pero que impactan a la sociedad y en el largo plazo sí pueden tener un efecto mucho mayor. Perdón la interrupción. Es que estás escribiendo la marcha del domingo. Ujú, ¿No? Claro, O sea, desde los ujú. aborígenes australianos al día de hoy. ¿No? claro. Perdón. Por Sí, eso, por eso lo mencioné, porque, sí, claro. porque en la consulta lo vemos, vamos a decir, en chiquito, ojo, no por minimizar la No, no, no. problemática, ¿no? Sino porque no se ve en el impacto brutal que tiene, pero lo tiene en las personas y en la vida de las personas, ¿no? Entonces, Sí, ¿cómo el libro puede abonar desde esta descripción mucho más amplia, ¿no? De las familias? sí, sí, sí. Bueno, yo coincido que estas imposiciones siguen estando presentes, que tienen que ver, bueno, con estos preceptos de cómo deben ser las cosas. Jessica Benjamin, por ejemplo, es una psicoanalista también de la actualidad que aborda mucho esta situación, ¿no? De lo que puede implicar quiénes tienen derecho a vivir, quiénes no, por ejemplo, ¿no? Como si también estuviera en nuestras manos poder tener decisiones de esa índole, que implican afectar los derechos de otros o vulnerar los derechos de otros. Entonces, me parece que hay ahí un ejercicio de sensibilización y toma de conciencia muy importante, porque en la imposición está mucho esto, está en no reconocer que el otro puede querer otra cosa o puede sentir algo diferente. Y desde ahí se gestan estos prejuicios y estas formas muy autoritarias, los dogmatismos
y que en gran escala pues dan lugar también a genocidios, a guerras, ¿no? Entonces, sin duda, me parece que es una violencia sistémica en no poder reconocer la singularidad del otro. Y bueno, pensaría que por ahí mucho del trabajo que hacemos es facilitar. Yo creo que también algo muy interesante que plantea el psicoanálisis y es que también nosotros tenemos mucho de estigma. También se piensa que lo que nosotros hacemos es inentendible o incomprensible o que cómo hacemos eso que decimos que hacemos. Claro. Y me parece que el ejercicio es desde dentro hacia afuera, pero también desde afuera hacia adentro, como en movimiento constante, partiendo de la vulnerabilidad. Nosotros no tenemos la verdad en la mano, al contrario, somos privilegiados por tener el honor de tener a una persona que decide confiarnos Exacto. su historia. Pero no solo eso, no solo se parte de la vulnerabilidad que se crea entre dos personas, sino que también, y me parece que el psicoanálisis relacional, y ahí tú me corregirás si tengo esta percepción equivocada, Robert, también incluye al analista. También el Claro. analista es vulnerado. Entonces, cuando tú escuchas una historia, no necesariamente estás escuchando la del paciente, sino que también puede ser que estés escuchando tu propia historia. Y desde este lugar Sí, hay que estar muy pendiente para poder responder y nosotros como analistas no llenar el molde de lo que se supone que debe de ser, dando respuestas, tratando de quitar el sufrimiento o la sintomatología per se. Yo creo que algo muy importante que hay que entender es que es todo un proceso. Claro que amenaza la vulnerabilidad, claro que amenaza quererlo entender todo y no poderlo por momentos captar. Sin sí, embargo, si uno entiende también este proceso, no solo como decía Corina, que se ve equivocar y que va a hacer cosas malas y como decía, es que vamos a amanecer con mucha luz y hay veces que la oscuridad va a reinar, pero entendiendo que todo sigue en movimiento, que somos lo suficientemente flexibles o que estamos sensibilizados a aquello que vamos acompañando, eh, puedes entonces eh, ser un poco más tolerante ante la diferencia y puedes tener más consciente que no se trata de llenar un molde, ni del psicoanalista perfecto, ni del paciente perfecto, ni de la cura, porque eso es como muy relativo. Eh, Procuremos, y esa yo creo que sería de mis reflexiones finales, no llenar moldes, no cumplir expectativas. Sí, eso implica también un poco de lo transgresor a partir de lo que también el psicoanálisis empieza a mover dentro de la sociedad y que se empieza a gestar como un movimiento disidente. Me parece que todos en nuestras familias, cuando vamos a terapia, también nos abrimos una oportunidad, pero no una oportunidad no solamente para nosotros, y reacomodar las cosas distintas en la familia que provoca ciertas reacciones, sino también para que la familia reciba esa influencia y podamos construir un mundo relacional distinto. así es, así es. Sí, y muchas gracias. Adelante, Mercedes. Gracias. Roberto, todo esto yo, viendo tu libro, el título, el tema, no sé si la intención es cómo la piel se va adaptando, ¿no? Y la piel va cambiando, no sé si sea ese tu sentido, me gustaría como conocer, porque la vida es de adaptarnos. Ahorita con lo que menciona Bárbara, es esto de que tenemos que ir aprendiendo a ser flexibles, que es lo que nos hace resilientes. Estos retos o dificultades de la vida, pues son muy importantes para aprender a adaptarnos y ir creciendo. Sí, 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 claro, claro, claro. La piel del mundo surgió como una membrana común de reconocimiento mutuo, en función de poder pensar las diferencias y que esas diferencias que nos constituyen nos hagan más humanos, más sensibles ante el reconocimiento del otro y las cosmovisiones que puede tener el otro. Es un self integrado, que no solo incluye el sí mismo, sino al otro. Por eso algo más amplio, algo que implica una membrana común de reconocimiento. Desde ahí se pensó el título del libro. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Roberto. Pues, Roberto, se nos fue el tiempo volando. No sé si tengas como algún comentario final, algo para toda Sí, la audiencia. sí, Adelante. por supuesto. Bueno, como lo que comentaba Emma, sin duda el analista, el psicoanalista, el psicoterapeuta está implicado en la relación.
se juega con su inconsciente, está envuelto también en esa membrana, ¿no? Entonces trabaja clínicamente desde su propia subjetividad, desde su propia historia, y va creando ese espacio de terceridad, ¿no? Eso que implica el encuentro con el otro, o sea, en donde no solo soy yo, sino también está el paciente, y desde ahí se va construyendo una relación terapéutica. Entonces, bueno, es a lo que abona, a lo que apunta el psicoanálisis relacional, como un psicoanálisis más humano, más sensible, más compasivo en términos de dar lugar a la vulnerabilidad, y bueno, más humano en el sentido de también reconocernos como agentes de cambio, pero también con limitaciones. Muchas gracias, muchas gracias. Yo también disfruté mucho el espacio, el formato, las preguntas. Muchas gracias, muy, muy, muy contento. Muchas gracias, Roberto. ¿Dónde pueden encontrar tu libro? Bueno, pueden escribir, puedo dejar mi correo si gustan, o bien, acá en la Ciudad de México, en Clínica Dasein, acá lo tenemos a la venta, lo podemos mandar también a domicilio, es este libro, La piel del mundo. Entonces, bueno, eh, a través del chat puedo dejar mi número telefónico o mi correo electrónico. ¿No? Perfecto, dejamos todos tus datos de contacto en la publicación del video. Excelente, Pues muchísimas eh, gracias. ¿No? muchísimas gracias por acompañarnos. Voy en orden, como las estoy viendo. Gracias, Mercedes, Bárbara, Claudia, Corina, Abril. Muchas gracias, Roberto, por No, dedicarnos este tiempo. Gracias, Monique, de Una Estrategia Digital, quien hizo posible la transmisión. Les recuerdo que el programa queda grabado en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, y lo pueden encontrar como Brain and Mind MX y también en el ya conocido canal de YouTube. Si alguien desea contactar con alguna de las integrantes del equipo de Brain and Mind, encuentran toda su información en brainandmind.mx y los esperamos la próxima semana, misma hora, por los mismos medios, con el tema ¿Por qué hablo de salud mental en medios de comunicación y cómo hacerlo? Muchas gracias y hasta la próxima. hasta la próxima. Gracias.